La cara oculta del comportamiento, cuando lo anormal nos informa de lo normal. Así se titula el curso de verano que va a dirigir Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Va a ser en Mérida del 3 al 5 de julio. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo, Maite. ¿Cuál es esa cara oculta del comportamiento que va a asomar en este curso? Pues nos vamos a centrar en intentar analizar los errores, las falacias, las aberraciones del comportamiento que ocurren en el contexto de lesiones cerebrales, de trastornos o desajustes psicológicos, pero también aquellos errores que cometemos todos en nuestra vida cotidiana y que muchas veces nos fascinan, nos parecen sorprendentes y muchas veces quizás dejan en evidencia a nuestra propia capacidad de la que tan orgullosos estamos, ¿no? Sobre todo quizá lo que nos interesa es intentar mostrar lo importante que son el análisis de esos errores para intentar caracterizar, para comprender el comportamiento del ser humano. Es decir, intentar desnudar la mente, el cerebro, el comportamiento humano a través de los errores que comete, que muchas veces son tan informativos o más informativos todavía que analizar los aciertos, las cosas que hacemos bien. ¿Errores como cuáles? Pues nos vamos a centrar en aquellos errores que están provocados por lesiones cerebrales. Por ejemplo, hablaremos de amnesias. La charla con la que comenzamos el curso, por ejemplo, que estará impartida por el profesor Javier Moreno, tratará sobre un paciente famoso en la historia de la neurología y de la neuropsicología, el paciente HM. Es un paciente que tuvo que ser sometido a cirugía para intentar mitigar sus ataques epilépticos y, bueno, en ese proceso quirúrgico le produjeron una lesión en ambos hipocampos que les provocó una amnesia anterógrada, es decir, ya no era capaz de generar nuevos recuerdos a partir del momento de la operación. Algo parecido a lo que se muestra en la película Memento, ¿no? Pues hablaremos de cómo fue de importante ese caso clínico para desvelar cuáles son los mecanismos cerebrales que sustentan la memoria. Y que, por ejemplo, pues pudo conocer muy bien cuál es el papel del hipocampo, cuál es su curso temporal. Sí, porque donó su cerebro a la ciencia. Efectivamente, falleció hace 3 o 4 años, ya conocemos su identidad, ya sabemos su nombre y justo ahora es cuando se están encargando de intentar examinar con más detalle su cerebro, no solamente a través de las pruebas de neuroimagen que se le sometieron durante toda su vida, por supuesto, y no solamente también a través de las pruebas neuropsicológicas. Ese será un tipo de los errores que trataremos, pero también hablaremos de aquellos problemas en el razonamiento que tenemos todos los seres humanos cuando nos sometemos a problemas que son difíciles, a problemas, por ejemplo, con ambigüedad y con incertidumbre, como los que ocurren en nuestra interacción social. Hablaremos de eso, de las falacias y de los sesgos y de los prejuicios en el ámbito social. También hablaremos de aquellos comportamientos que en su justa medida son sanos, son saludables, como por ejemplo hacer deporte, llevar una alimentación sana, trabajar, por ejemplo, que es necesario, pero como a veces hay gente que cae en un exceso de su realización y cae en las adicciones psicosociales. El profesor Juan Antonio Moriano, por ejemplo, nos hablará de eso, de las adicciones psicosociales. También hablaremos de cuáles son los fenómenos que tanto nos divierten cuando lo vemos por Internet o en otros ámbitos, de las ilusiones perceptivas, que son esas soluciones imperfectas que a veces nuestro cerebro genera y que nos indican que el mundo no es siempre, o no lo percibimos siempre como realmente creemos, ¿no? Esa es tu especialidad, Pedro. Efectivamente, esa va a ser la charla de la que yo me voy a ocupar. La verdad es que lo tengo muy fácil porque las ilusiones perceptivas hablan por sí solas y yo creo que nos fascinan a todos porque nos sentimos como si fuéramos niños que estamos siendo, pirateados o hackeados por un mago que nos está mostrando cómo a veces las cosas no son como parecen. Pero no es ninguna alteración. Una ilusión perceptiva no es una alteración, es una forma de funcionamiento de la mente, a lo mejor no prevista. Efectivamente, en realidad las ilusiones perceptivas no es que sea un error de un cerebro ingenuo, en realidad es una solución imperfecta de un cerebro que es muy perspicaz y que, digamos, va más allá de la información. Eso habitualmente le sirve para poder percibir el mundo de manera adaptativa, pero cuando un científico o un artista se pone a intentar encontrar un estímulo visual que aproveche esas mismas herramientas que habitualmente funcionan muy bien para fascinarnos con un error, entonces consigue esa sensación que tenemos. Pero es completamente normal, efectivamente, y nos permite conocer muy bien los mecanismos que sustentan la percepción visual, gracias a los errores que cometemos, ¿no? Si vamos avanzando un poquito más en el programa y rápidamente, pues también vais a hablar, por ejemplo, de las locuras del amor y del deseo, que es otra sesión que tiene un atractivo título. Efectivamente, nuestro compañero, el profesor
Javier Ortiz Caro pues hablará de las bases biológicas, de las bases genéticas y de qué nos ocurre en el cerebro y, por lo tanto, qué nos ocurre en nuestro comportamiento cuando nos enamoramos y cuando sentimos esa pasión que a veces nos provoca pues ciertas disfunciones, por así decirlo, en la que idealizamos ciertas cosas, dejamos de lado otras o somos capaces de sentir una fuerza interior que nos mueve a hacer cosas que no nos parecen fácilmente realizables en otros momentos en los que uno quizá no está movido por el amor, ¿no? Ya también te comentaba antes que hablaremos de las falacias y sesgos en nuestra interacción social. De eso se encargará la profesora Gabriela Topa. Y bueno, creo que nos quedan 2 charlas quizás todavía por comentar. Una será la que impartirá la profesora Julia Mayas, que estará dedicada a cuál es realmente el papel de la memoria en los individuos sanos. ¿Realmente nuestra memoria es una colección fidedigna de lo que nos ha ocurrido o hay una mezcla entre conocimientos o recuerdos verosímiles, veraces y otras cosas que añadimos nosotros como si fueran ficciones o falsas memorias? De eso nos hablará. Es un campo muy interesante de investigación en la actualidad y que estará centrado en eso, en la memoria, en los individuos sanos y cómo la memoria realmente no es como pensamos, no es una mera recolección pasiva de la realidad. Hay mucho de reconstrucción, hay mucho de interpretación y hay mucho de invención, como podremos comprobar. Y bueno, también nos queda, si te parece, podemos comentar otra charla, que es la del profesor Ricardo Pellón, en la que nos hablará de los procesos relacionados con el exceso de actividad, el exceso de comportamiento, la impulsividad, la hiperactividad. El profesor Ricardo Pellón tiene una larga experiencia en el estudio de la conducta en modelo animal y cómo en la actualidad existen modelos animales que permiten conocer bastante bien cuáles son los procesos implicados en la hiperactividad o en el exceso de comportamiento. Nos hablará de eso y en ese título que él ha llamado exageradamente, ¿no? Como a veces ciertos comportamientos son malos por su exceso o porque se realizan con una frecuencia que no es la adecuada o la ajustada, ¿no? A lo que nos somete, a lo que nos pide la realidad. Bueno, pues de todo esto se va a hablar del 3 al 5 de julio en el Centro Asociado de Mérida, de la UNED. Se trata del curso La cara oculta del comportamiento, cuando lo anormal nos informa de lo normal, un acercamiento a la psicología de los errores, distorsiones y fallos humanos, que propone Pedro Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Y por último, Pedro, una última reflexión o comentario sobre lo que supone este tipo de encuentros entre todos los asistentes, estos 3 días de aprendizaje, también supongo para pasarlo bien y para disfrutar, ¿no? Aprendiendo todas estas cosas. Sin duda, los cursos de verano son una oportunidad única de poder unir 2 cosas que ojalá no fueran por separado en otras ocasiones. Es unir diversión, pero también unir conocimiento y curiosidad. Y eso es lo que vamos a intentar. Es un curso muy variado, es un curso muy diverso, pero es un curso en el que el objetivo principal es que todos podamos aprender muchas cosas, pero sobre todo fascinándonos, entreteniéndonos y divirtiéndonos, que al fin y al cabo yo creo que es lo importante en esta vida, ¿no? ¿Y hay algún destinatario en concreto en el que habéis pensado a la hora de plantearos este curso? La verdad es que el curso está orientado a todas aquellas personas que tengan interés en el comportamiento humano y por lo tanto puede interesar tanto a profesionales de las ciencias de la salud, profesionales de la educación o profesionales de la intervención social, pero en realidad está orientado a cualquier persona que tenga interés, curiosidad y sienta fascinación por aquellas cosas que muchas veces nos hacen parecer diferentes a otros animales y que en cambio otras veces nos acercan a ellos. Así que es esa amplia miríada de comportamientos en las que a veces nos equivocamos, a veces acertamos, pero siempre, y eso es lo más importante, nos parecen muy curiosos ciertos comportamientos que quizás son inesperados, ¿no? Bueno, pues toda la información sobre los cursos de verano de la UNED, sobre este por supuesto también, están en la página uned.es/cursos-verano y en este caso también en el Centro Asociado de la UNED en Mérida, en la página del Centro Asociado de la UNED en Mérida. Pedro Montoro, ¿quieres añadir algo más para terminar? Pues simplemente animar a la gente a que se lea el programa, a que vea las charlas que vamos a impartir y si está interesado estaremos encantados de poder compartir con ellos 3 días en un marco también incomparable, porque estamos hablando de Mérida en verano además, así que estoy seguro que entre el contenido y el continente va a ser un curso muy interesante y, como te decíamos, yo creo que muy entretenido. Estamos seguros. Pedro Montoro, muchísimas gracias, director de este curso de verano sobre la cara oculta del comportamiento y profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Muchas gracias, Maite. Un abrazo.